Hola, en este video vamos a ver el concepto de ácidos y bases de Lewis y cómo identificarlos en una reacción química. La definición de ácidos y bases de Lewis es la más incluyente respecto a la definición de Bronsted y Lowry y la de Arrhenius, ya que se basa en el intercambio de electrones entre ácidos y bases. Es también importante porque nos ayuda a comprender muchos mecanismos de reacción en química orgánica. De hecho, casi todos se basan en esta definición. Como se puede ver en este dibujo, la definición de Lewis abarca o incluye a las anteriores que habíamos visto. En la definición de Lewis, una base es una sustancia que puede donar un par de electrones y con este par de electrones formar un enlace químico nuevo, mientras que el ácido es una sustancia que puede aceptar un par de electrones de una base. La base la vamos a identificar porque le sobra electrones y con estos pueden formar un enlace químico, mientras que el ácido va a ser una sustancia a la que le falta electrones. Vamos a ver cómo los podemos identificar. A la base le sobran electrones y esto lo podemos ver porque tienen una carga negativa o tienen un par libre de electrones, mientras que el ácido, que le faltan o necesita electrones, lo podemos identificar porque tiene una carga positiva, o un octeto incompleto. En esta reacción entre trifluoruro de boro y amoníaco, lo que tenemos que hacer es identificar quién es el ácido de Lewis y quién es la base. La base, recordamos, es la que tiene un par de electrones libres o una carga negativa. Aquí observo que el amoníaco tiene un par de electrones libres en el nitrógeno, mientras que en el trifluoruro de boro y los átomos de flúor tienen varios electrones libres. Sin embargo, en el átomo central, que es el boro, cuando analizo los enlaces que lo rodean, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones, por lo tanto tiene un octeto incompleto. Esto hace que identifique al amoníaco como la base de Lewis, es quien va a donar este par de electrones, mientras que el boro es el ácido de Lewis, es quien va a aceptar este par de electrones y se forma un enlace entre boro y nitrógeno, formando este producto. Este producto se le llama aducto. Es un producto formado por la unión de dos moléculas o dos compuestos sin que se produzcan cambios en las proporciones en los reactivos. Si ven, permanecen iguales, solo se produjo un enlace o se forma un enlace entre boro y nitrógeno. En este ejemplo tenemos flúor y trifluoruro de boro. Igual, voy a identificar quién es el ácido y quién es la base. El ácido de Lewis será a quien le faltan electrones. Aquí lo podemos identificar como al boro, que tiene las mismas características que en el ejemplo pasado. Alrededor tiene 6 electrones
en estos enlaces 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por lo tanto, tiene un octeto incompleto. Y el flúor tiene un par de electrones que puede donar hacia el boro para formar un enlace químico. El producto es también un aducto, en el cual solo se forma un enlace entre flúor y boro, y podemos identificar entonces al flúor como la base de Lewis porque tenía un par de electrones de sobra con el cual pudo formar el enlace con el boro, mientras que el trifluoruro de boro se comporta como el ácido de Lewis. Recordamos que el mecanismo de reacción es la forma en la que señalamos cómo es el movimiento de electrones para la formación de enlaces químicos. En este caso, las flechas siempre van a ir de la base de Lewis hacia el ácido, es decir, en este caso va a ir del flúor hacia el boro, ya que esta es la dirección que toma para formar este enlace químico. En este ejemplo tengo de nuevo trifluoruro de boro, pero va a reaccionar con este grupo que es un éter, y como tiene dos grupos etiles se llama dietil éter. Vamos a identificar, en este caso ya lo hemos visto en otros ejemplos, el boro tiene un octeto incompleto, por lo tanto él es el ácido de Lewis. Aquí el dietil éter, vemos que en el oxígeno tiene dos pares libres de electrones, por lo tanto puede usar uno para formar un enlace con el boro. El producto es un aducto entre el trifluoruro de boro y el dietil éter, donde se forma un enlace entre oxígeno y boro. Por lo tanto, identificamos al dietil éter como la base de Lewis, ya que le sobró un par de electrones, y al trifluoruro de boro como el ácido de Lewis. En química existen otros nombres para referirse, por ejemplo, a la base de Lewis y al ácido de Lewis, y estos nombres son: para las bases de Lewis también se les llama nucleófilos, y que es el término que más se usa, por ejemplo, en libros o para definir sustancias que pueden donar electrones, y a los ácidos de Lewis, que son a los que les faltan electrones, se les llama electrófilos. Este ejemplo es una reacción entre un carbocatión y agua. En este caso, tengo en el producto un aducto entre ambos reactivos e identifico al agua, tiene un par de electrones libres con el cual puede formar un enlace, y el carbocatión tiene un octeto incompleto, ya que solo tiene 6 electrones alrededor del carbono. Por lo tanto, el agua es la base de Lewis por el par de electrones que puede utilizar para formar un enlace con el carbono, y al carbocatión es el ácido de Lewis. Con los otros nombres, el agua lo identificamos como el nucleófilo y al carbocatión como el electrófilo. Para indicar el mecanismo de reacción o cómo se formó este enlace, vamos a dibujar una flecha curva del nucleófilo, del par de electrones libres del oxígeno, hacia el electrófilo, que es el carbocatión, y quedaría de esta forma indicado.
Para finalizar, una nota que es la presencia de dobles o triples enlaces en un compuesto. Los identificamos como regiones de alta densidad de electrones porque, si recuerdan, los dobles y los triples enlaces están formados el doble por un enlace sigma y uno pi, y el pi tiene o forma densidad electrónica ya sea tanto arriba y abajo del enlace sigma. Entonces, cuando hay presencia de dobles o triples enlaces, se considera a estos compuestos como bases de Lewis o nucleófilos.